Buenos días. Hago este video porque me da mucha curiosidad el escándalo del estupor que ha causado la carta dirigida por el oficial de inteligencia venezolano Hugo Carvajal, preso en Estados Unidos. Esa carta dirigida al presidente Trump, donde contaba un poco lo que junto con su estructura criminal se planificó en Venezuela para espiar, para desestabilizar, para exportar criminales a otros países para desestabilizar democracias, como el caso del Tren de Aragua o el caso de la droga en Venezuela y cómo realmente esta estructura es un cartel. Y me da curiosidad porque, bueno, durante años se ha denunciado, es decir, esto no es nuevo, no debería ser nuevo para ningún gobierno democrático, más bien deberían estar preocupados de que se lo ratifiquen así, de esa forma tan clara, ¿no? Y que le digan además que esto está sucediendo hoy día. Hoy día en todos los países donde hay una embajada cubana con una representación diplomática, usted puede estar siendo espiado. Usted presidente que me escucha, usted parte de congresos que me escuchan, donde hay una embajada cubana, ahí hay espías cubanos viendo qué hacen para seguir manteniéndose en el poder y cómo mantienen esa estructura criminal en el mundo. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya estas representaciones en fiestas, haciendo cosas, ¿no? Yendo a eventos, yendo a reuniones donde mandan a sus más altos responsables a menear la copita de whisky, sacarse la foto con demócratas sin que exijan la libertad de todos los presos políticos cubanos, sí que exijan el cese de la represión y que ayuden a los cubanos a llevar a tener una transición hacia la democracia. ¿Cómo es posible que hoy se vea un embajador cubano como si fuera uno más así, normal y corriente dentro de las reuniones de los diplomáticos, de los gobiernos, ¿verdad? De eventos, y no se le diga y no se le exija el cese de la represión en Cuba y la libertad de todos sus presos políticos y que los cubanos merecen ser libres? Porque entonces se cae en la complicidad, en la normalidad del horror. Yo quiero comentarles que el Instituto Casla ha denunciado la injerencia del régimen cubano en Venezuela desde hace años. Y abajo le pongo algunos links para que vean la historia nuestra, porque no somos ningunos improvisados. Nosotros hemos denunciado la injerencia del régimen cubano en la planificación, en la educación y en la ejecución de los crímenes de lesa humanidad y en la persecución sistemática. Todo este sistema de espías, de sapos que hay en Venezuela hoy día, esos que están entregando a inocentes, esos que acusan a la mujer que dice libertad, a la mujer que escribe en un WhatsApp viva María Corina o viva Mundo González, o al que denuncia que no hay agua o que no hay en su barrio luz y que exige que los atiendan. A toda esa estructura de sapos viene del régimen cubano, de la copia del régimen cubano. Y en eso han convertido a los venezolanos en sapos, en una sociedad de sapos, de los que los siguen, de los que todavía piensan que el socialismo del siglo XXI los va a sacar de la pobreza cuando cada día son más pobres, ¿no? Entonces, yo quiero decirles y comunicarles que a principios del año que viene el Instituto Casla va a ampliar la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el régimen cubano por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y quiero invitar a todo aquel que aún no me contactó, que aún no me ha dado su testimonio, bien sea funcionario, militar o civil, que haya estado al lado de la estructura, o sea, del lado de la parte de la estructura, viendo cómo se planificaba, viendo cómo se estructuraba toda la planificación de la represión, y del lado de la víctima, que haya sido víctima de golpes, de torturas, de violencia, de cualquier tipo de violencia ejecutada por un cubano o por un venezolano que estaba al lado de un cubano dirigiéndolo. Si usted es víctima de esto, ha sido víctima de esto, por favor escríbame a tamarasuju96@gmail.com, tamarasuju@caslainstitute.org o mensajes privados de X y de Instagram.
que creo que es una de las formas en cómo más hemos tenido comunicación con personas que quieren seguir siendo de alguna manera protegiendo su identidad. Queremos justicia no solo para Venezuela, queremos justicia para aquellos que hoy en día en Cuba están pasándola mal, para aquellos presos políticos que están pasándola mal. Nosotros queremos poner un granito de arena para la libertad del pueblo cubano. Esperamos sus comunicaciones. Buenos días. Hago este video porque me da mucha curiosidad el escándalo del estupor que ha causado la carta dirigida por el oficial de inteligencia venezolano Hugo Carvajal, preso en Estados Unidos. Esa carta dirigida al presidente Trump, donde contaba un poco lo que junto con su estructura criminal se planificó en Venezuela para espiar, para desestabilizar, para exportar criminales a otros países para desestabilizar democracias, como el caso del Tren de Aragua o el caso de la droga en Venezuela y cómo realmente esta estructura es un cartel. Y me da curiosidad porque, bueno, durante años se ha denunciado, es decir, esto no es nuevo, no debería ser nuevo para ningún gobierno democrático. Más bien deberían estar preocupados de que se lo ratifiquen así, de esa forma tan clara, ¿no? Y que le digan, además, que esto está sucediendo hoy día. Hoy día en todos los países donde hay una embajada cubana con una representación diplomática, usted puede estar siendo espiado. Usted presidente que me escucha, usted parte de congresos que me escuchan, donde hay una embajada cubana, ahí hay espías cubanos viendo qué hacen para seguir manteniéndose en el poder y cómo mantienen esa estructura criminal en el mundo. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya estas representaciones en fiestas, haciendo cosas, ¿no? Yendo a eventos, yendo a reuniones donde mandan a sus más altos responsables a menear la copita de whisky, sacarse la foto con demócratas sin que exijan la libertad de todos los presos políticos cubanos, sí que exijan el cese de la represión y que ayuden a los cubanos a llevar a tener una transición hacia la democracia. ¿Cómo es posible que hoy se vea un embajador cubano como si fuera uno más así, normal y corriente dentro de las reuniones de los diplomáticos, de los gobiernos, ¿verdad? De eventos, y no se le diga y no se le exija el cese de la represión en Cuba y la libertad de todos sus presos políticos y que los cubanos merecen ser libres? Porque entonces se cae en la complicidad, en la normalidad del horror. Yo quiero comentarles que el Instituto Casla ha denunciado la injerencia del régimen cubano en Venezuela desde hace años. Y abajo le pongo algunos links para que vean la historia nuestra, porque no somos ningunos improvisados. Nosotros hemos denunciado la injerencia del régimen cubano en la planificación, en la educación y en la ejecución de los crímenes de lesa humanidad y en la persecución sistemática. Todo este sistema de espías, de sapos que hay en Venezuela hoy día, esos que están entregando a inocentes, esos que acusan a la mujer que dice libertad, a la mujer que escribe en un WhatsApp viva María Corina o viva Mundo González, o al que denuncia que no hay agua o que no hay en su barrio luz y que exige que los atiendan. A toda esa estructura de sapos viene del régimen cubano, de la copia del régimen cubano. Y en eso han convertido a los venezolanos en sapos, en una sociedad de sapos, de los que los siguen, de los que todavía piensan que el socialismo del siglo XXI los va a sacar de la pobreza cuando cada día son más pobres, ¿no? Entonces, yo quiero decirles y comunicarles que a principios del año que viene el Instituto Casla va a ampliar la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el régimen cubano por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y quiero invitar a todo aquel que aún no me contactó, que aún no me ha dado su testimonio, bien sea funcionario, militar o civil, que haya estado al lado de la estructura, o sea, del lado de la parte de la estructura, viendo cómo se planificaba, viendo cómo se estructuraba toda la planificación de la represión, y del lado de la víctima, que haya sido víctima
de golpes, de torturas, de violencia, de cualquier tipo de violencia ejecutada por un cubano o por un venezolano que estaba al lado de un cubano dirigiéndolo. Si usted es víctima de esto, ha sido víctima de esto, por favor escríbame a tamarasuju96@gmail.com, tamarasuju@caslainstitute.org o mensajes privados de X y de Instagram, que creo que es una de las formas en cómo más hemos tenido comunicación con personas que quieren seguir siendo de alguna manera protegiendo su identidad. Queremos justicia no solo para Venezuela, queremos justicia para aquellos que hoy en día en Cuba están pasándola mal, para aquellos presos políticos que están pasándola mal. Nosotros queremos poner un granito de arena para la libertad del pueblo cubano. Esperamos sus comunicaciones.